Bienvenidos queridos alumnos. Hoy hablaremos sobre calor y temperatura. Al observar la imagen, ¿qué sensación crees que tiene el niño al correr? ¿Sentirán calor? ¿Por qué? ¿De dónde proviene la energía térmica de su cuerpo? ¿Cómo se regula el calor en nuestro cuerpo? Todas estas preguntas las responderemos en el transcurso de nuestra sesión. Nuestro propósito de hoy es reconocer y relacionar los conceptos de calor y temperatura en los quehaceres cotidianos. ¿Qué observas en las imágenes? Como podrás ver, la bola de metal pasa sin dificultad a través del agujero del trípode en la imagen 1. A continuación, se calienta la bola de metal. Luego, nuevamente se quiere hacer pasar esta bola por el agujero del trípode, lo cual ya no es posible. ¿Cuánto tiempo crees que transcurrió para que vuelva a pasar por el agujero del trípode? ¿A qué conclusión podemos llegar? Cuando se calientan los metales, ¿sucede lo mismo con el agua? ¿Cómo se mide la temperatura de un cuerpo? ¿En qué grado se mide? ¿Por qué una persona contagiada con el virus del COVID-19 presenta fiebre? Pues la fiebre es un síntoma de que nuestro cuerpo ha activado su sistema inmune para defendernos de virus o de bacterias que lo estén atacando. Cuando tenemos una infección, el cuerpo produce más calor, que es lo que conocemos como fiebre, para que nuestras defensas luchen contra ellas. Por tanto, la fiebre de forma aislada no es una enfermedad, sino una respuesta de nuestro cuerpo ante una infección u otra patología de mayor o menor trascendencia. Es una defensa natural de nuestro organismo. Cuando un virus o bacteria logra penetrar las barreras físicas de nuestro cuerpo, este lo que hace es aumentar la temperatura con el fin de activar nuestro sistema inmune. ¿Qué sustancias líquidas se usan en los termómetros para medir la temperatura? El mercurio, en este caso. Cuando el mercurio en el interior del termómetro recibe calor, este experimenta una dilatación que hace que recorra el tubo del termómetro en el que está contenido. Así, cuando el mercurio atraviesa la escala numérica, podemos medir la temperatura. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es la energía que se transmite de un cuerpo a otro en virtud únicamente de una diferencia de temperatura entre ellas. Y la temperatura es un parámetro macroscópico que nos indica el grado de agitación molecular que hay dentro de una sustancia. Entonces, ¿en qué se diferencia el calor y la temperatura? Pues el calor es la energía total del movimiento molecular de un cuerpo. En cambio, la temperatura es la medida de dicha energía. El calor depende de la velocidad de las moléculas, de su número, de su tamaño y del tipo de molécula. En cambio, la temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo de las moléculas. Las unidades del calor son las calorías, kilocalorías, el joule, y las unidades de la temperatura son grados Celsius o centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. ¿Cómo se propaga el calor? Observe la imagen. Una persona sostiene uno de los extremos de una barra metálica y el otro extremo se pone en contacto con una flama. El calor se transmite por conducción a lo largo del sólido debido a la agitación de los átomos y las moléculas del sólido. Los átomos o moléculas del extremo calentado por una flama adquieren una mayor energía de agitación. El calor se transmite por conducción a lo largo de la barra debido a la agitación de los átomos y las moléculas del sólido, que después de cierto tiempo, la persona que sostiene el otro extremo percibirá una elevación de temperatura en ese lugar. Por tanto, hubo una transmisión de calor a lo largo de la barra que continuará mientras exista una diferencia de temperaturas entre ambos extremos. Este proceso de transmisión de calor se denomina conducción térmica. Los metales son buenos conductores térmicos. ¿Cuándo ocurre la propagación por convección? Cuando un recipiente que contiene agua es colocado sobre una flama, la capa de agua del fondo recibe calor por conducción. Por consiguiente, el volumen de esta capa aumenta y por tanto su densidad disminuye, haciendo que se desplace hacia la parte superior del recipiente para ser reemplazada por agua más fría y más densa, proveniente de tal región superior. El proceso continúa
con una circulación continua de masas de agua más fría hacia abajo, movimientos que se denominan corrientes de convección. Así, el calor que se propaga por conducción a las capas inferiores se va distribuyendo por convección a toda la masa del líquido mediante el movimiento de traslación del propio líquido. La transferencia de calor en los líquidos y gases puede efectuarse por conducción, pero el proceso de convección es el responsable de la mayor parte del calor que se transmite a través de los fluidos. Ahora, ¿cómo se propaga el calor por radiación? Supongamos que un cuerpo caliente, una lámpara eléctrica por ejemplo, se coloca en el interior de una cámara de vidrio donde se hace el vacío. Un termómetro situado en el exterior de la campana indicará una elevación de temperatura, mostrando que existe transmisión de calor a través del vacío que hay entre el cuerpo caliente y el exterior. Evidentemente, esa transmisión no puede haberse efectuado por conducción ni por convección. En este caso, la transmisión de calor se llevó a cabo mediante otro proceso denominado radiación térmica. El calor que nos llega del Sol se debe a este mismo proceso, ya que entre el Sol y la Tierra existe un vacío. El calor se propaga en el vacío por radiación. Todos los cuerpos calientes emiten radiaciones térmicas que cuando son absorbidos por algún otro cuerpo provocan en él un aumento de temperatura. Estas radiaciones, así como las ondas de radio, de luz, los rayos X, etc., son ondas electromagnéticas capaces de propagarse en el vacío. De manera general, el calor que recibe una persona cuando está cerca de un cuerpo caliente llega hasta ella por los tres procedimientos: conducción, convección y radiación. Cuanto mayor sea la temperatura del cuerpo caliente, tanto mayor será la cantidad de calor transmitida por radiación, como sucede cuando uno se halla cerca de un horno o una fogata, por ejemplo. Entonces, recordar, el Sol emite calor en forma de radiación térmica mediante ondas electromagnéticas, llegando a la Tierra a través del vacío. Recordemos que todos los metales son buenos conductores térmicos, pero hay otros objetos que son aislantes térmicos, como por ejemplo la porcelana, el hielo, la madera, el corcho, el papel y el vacío. ¿Y el calor específico qué es? Pues es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de la unidad de masa de un elemento o compuesto en 1 grado. La unidad de calor es la caloría. Y la caloría es la cantidad de calor que se debe entregar o sustraer a 1 gramo de agua para que su temperatura aumente o disminuya en 1 grado centígrado. Tenemos aquí las equivalencias de sus unidades, que lo veremos en una próxima sesión. Ahora ya puedes responder a las siguientes preguntas. A nuestro alrededor encontramos diversas fuentes de calor. La principal es el Sol. ¿Por qué se dice fuente de calor y no de temperatura? El Sol tiene una temperatura aproximada de 15 millones de grados centígrados en su núcleo. ¿Por qué en este caso sabemos que se trata de temperatura y no de calor? Ahora, ¿de qué manera aplicarían lo aprendido en esta actividad?